¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. A ver, vamos a empezar la clase del día de hoy, ¿ya? Ujú, ya. A ver, ¿me confirman, por favor, cuando ya vean las diapositivas? Sí, se ve, mis buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Listo. Ya, entonces, vamos a empezar. Hoy día nos toca, o mejor dicho, esta semana nos toca ver lo que es admisión del paciente, o sea, qué es lo que nosotros debemos hacer cuando un paciente llega a un hospital, qué atención debemos brindarle y también esta semana nos toca ver lo que son signos vitales, ¿ya? Que es muy importante, es un tema básico en lo que es enfermería, ¿ya? Listo. Ya, primero empezamos con lo que es admisión del paciente, ¿no? ¿Qué significa admisión del paciente? ¿Qué es? ¿Qué vendría a ser? ¿En qué momento se hace esto? Este tipo de... La atención, Miss, hacia el paciente, los cuidados. Ya, a ver, ¿quién más? ¿Quién De más? cómo tratar también, Miss, a los pacientes. Claro, podría ser, ¿no? A ver, admisión viene a ser cuando recién recibimos al paciente. Ustedes, por ejemplo, cuando se hacen ver en un Ser hospital, educados, Miss, ¿cómo digan? sociables, ser No, 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 no. educados, Claro, ¿no? eso es parte, ¿no? Parte del mismo trato, pero admisión viene a ser cuando nosotros recibimos al paciente. Cuando llega, por ejemplo, un niño o un adulto, cuando nosotros lo vamos a recibir, ya sea en triaje, en emergencia, entonces ahí el paciente, nosotros tenemos que recibirlo con un cierto trato, debemos hacer ciertas actividades para que el paciente se sienta a gusto. Una vez que ya pasó por consultorio, depende de eso para poder pasarlo a hospitalización, ¿no? Entonces viene a ser la primera parte cuando se le recibe al paciente, ¿no? Admisión del paciente viene a ser, Mis, y dime, ya es, viene a ser la atención, la primera atención que se le da al paciente, ¿verdad? sí, Cuando ingresa, ujú, para que ingrese al hospital, para que ya ingrese. sea urgencias, hospitalización, ¿no? Claro, eso viene a ser admisión, ¿no? Como dice ahí, viene a ser el conjunto de actividades que se realizan cuando el paciente ingresa al hospital, ¿no? Un conjunto de actividades. O sea, nosotros vamos a recibirlo, claro que es primordial lo que es la vida humana, pero también tenemos que considerar que hay otras actividades como, por ejemplo, la entrevista, llenar papeles para poder admitir a ese paciente, para que pueda ser atendido. Y no es que seamos malos, ¿no? Sino que es protocolo del hospital. Ahora, hay ciertas situaciones en las que nosotros podemos obviar. Si nosotros vemos que es una emergencia, que es algo, es una situación en la que depende la vida del paciente, nosotros pues no vamos a estar llenando, ¿no? Papeles, sino que tenemos que darle prioridad, ¿ya? Es importante que la recepción del paciente sea adecuada. Eso es muy importante, porque a menudo la impresión inicial del paciente acerca del hospital
se forma en el departamento de admisión, o sea, cómo lo recibes, ¿no? Desde ahí. Por ejemplo, cuando ustedes van a ir a sacar consulta a un puesto de salud, a la posta, a un hospital mismo, quieren sacar para consultorio, entonces primero tienen que sacar su ticket, ¿no? Para recién pasar a lo que es sacar la cita con el médico, ¿no? Entonces depende cómo te tratan para saber si vas a tener una buena consulta o no. Ustedes han tenido esa impresión, ¿no? En algún momento cuando han sido pacientes. Entonces, dependiendo cómo nos recepcionan. O sea que nosotros vamos a estar de ambos lados. Nosotros hemos sido pacientes y en algún momento vamos a ser personal de salud. Por lo tanto, nosotros tenemos ambas caras de la moneda. Nosotros sabemos, vamos a conocer ambas situaciones, ¿no? A veces como pacientes podemos exigir, pero a veces también tenemos que considerar que el personal está bien saturado, ¿no? Pero eso no indica que el personal puede maltratar al usuario. Tenemos que ver, ¿no? Todo eso. Entonces, nosotros tenemos que ser lo más centrados posibles al momento de recibir a un paciente, ¿ya? Admisión del paciente, como ya habíamos dicho, viene a ser las actividades donde participan diferentes departamentos del hospital, diferentes. Esto quiere decir que no solamente trabaja lo que es, por ejemplo, el personal de enfermería, también trabaja lo que es medicina, trabaja la parte administrativa, trabaja farmacia. Entonces, son un conjunto de personal de salud, un equipo que trabaja para qué, para que la persona pueda ser atendida, ¿no? ¿Y para qué se realiza esto? Para realizar el registro de datos de identificación, asignación de cama, instalarlo y dar inicio a la atención, ¿ya? Datos de identificación. Se registran los datos de identificación. ¿Cuáles son estos datos? ¿Qué le preguntan al paciente? Cuando el paciente es recibido, ¿qué le preguntan? Sus datos, mis ¿Cuáles? ¿Qué datos les preguntan mayormente? nombre, Ujú, nombre completo, cuántos años tiene, por qué está aquí, ujú, qué enfermedad ¿De sufre, dónde ¿no? O viene Miss? ujú, muy bien. sea, todo lo que es de acuerdo al paciente, ¿no? Ujú. Claro, los datos de identificación son muy importantes. Nombres y apellidos, edad, también la dirección, ¿no? Todos esos datos personales tienen una finalidad para poder recibirlo, ¿no? Y eso lo hace, por ejemplo, la parte administrativa. La asignación de cama es por parte de medicina, porque él es el que va a decidir si es que sube a hospitalización, si se queda en emergencia, en observación, ¿no? Y va a decir si va a una determinada área. Pero en sí, la que asigna la cama, o sea, el número, el que se encarga de instalarlo y dar inicio a la atención, viene a ser enfermería, porque lo que es enfermería hace un control de cuántas camas le quedan, en qué lugar, para quiénes está destinado, ¿no? De acuerdo a la gravedad que tiene el paciente. Entonces, ellas, o mejor dicho, enfermería es el que se encarga. Instalarlo, porque una vez que ya ingresa el paciente, tenemos que llevarlo y su cama debe estar lista, la unidad del paciente debe estar listo ya solamente para recibir al paciente, ¿no? Y empezar lo que es la atención. Muy bien. Sabemos que el proceso de hospitalización es un evento difícil, es muy complicado, ¿no? Porque el hecho de que la persona esté en un lugar
separado de su familia, separado de las personas con las que convive, estar en un lugar extraño, ¿no? Entonces eso le va a generar incertidumbre, que quiere decir que va a generarle un poco de tristeza, angustia, temor, miedo, porque tú no sabes lo que va a pasar ahí, cuántos días vas a estar, ¿no? Sabes cuándo has ingresado, pero muchas veces el médico te puede decir, ¿sabes qué? Te vas a salir de aquí a 2 días, pero si en esos 2 días no has mejorado, entonces tu estancia se va a alargar. Entonces, por eso digo, a veces uno sabe cuándo va a ingresar, pero no sabe cuándo va a salir. Y eso pues le va a generar dudas, le va a generar temor, le va a generar angustia al paciente, ¿ya? También genera un desajuste económico. ¿Qué significa eso? Desajuste económico. Lamentablemente no todas las personas tienen SIS, tienen un seguro y por lo tanto no todos pueden cubrir sus gastos médicos. Entonces tienen que a veces prestarse dinero, tienen que pedir préstamo porque en un hospital todo se cobra. La duración de la estancia, cobran lo que es la comida, la cama, cobran, si no cobran el aire que uno respira es porque, en fin, ya, porque es libre, creo, pero es bastante caro estar hospitalizado, ¿no? Por eso es que muchas personas pues no pueden acceder a un servicio de salud, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos principales de lo que es la admisión del paciente? El primero viene a ser establecer un ambiente de cordialidad. Eso es por parte de enfermería. Enfermería siempre va a estar permanentemente en su puesto de trabajo, ¿no? En el mismo lugar. Y cuando nosotros recibimos, si ya de por sí la persona está enferma, está agobiada por su enfermedad, entonces nosotros no podemos crearle otra situación estresante, ¿no? Entonces tenemos que ser educados, tenemos que ser atentos, empáticos, pero eso no significa que vamos a estar sonriendo todo el tiempo, ¿no? Nosotros también tenemos nuestros propios problemas, pero hay que saber diferenciar. Los problemas que el personal pueda tener fuera de la institución se quedan ahí, ¿no? Ya cuando nosotros salimos de trabajar, de nuevo lo recogemos nuevamente, vamos con nuestros problemas del día a día, los problemas de nuestra casa. Pero dentro de la institución no podemos hacer eso, porque el paciente lo va a sentir. ¿Y quién nos cuida a nosotros? Nosotros mismos, lamentablemente, tenemos que cuidarnos nosotros. Otro objetivo viene a ser recibir al paciente y orientarlo. Ustedes se habrán dado cuenta también cuando han sido pacientes que ustedes preguntan a alguien, quieren saber alguna información y ¿qué es lo que sucede? Empieza el personal al que le han preguntado, en vez de detenerse a conversar con ustedes y orientarlos como se debe, o sea, frente a frente, no. Ah, sí, por allá tienes que caminar y sigue avanzando, o sea, que al final tú ni le entendiste, ¿no? Entonces, nosotros no podemos repetir lo malo, tenemos que ser bastante, como les dije, empáticos para poder pertenecer a esta carrera, ¿no? Entonces debemos recibir al paciente y orientarlo, porque como ya habíamos mencionado, está asustado. ¿Quién, quién al ingresar a un hospital se siente tranquilo? No, ¿qué sientes? ¿Qué sensaciones tienes? ¿No? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Otro objetivo viene a ser proporcionar atención en el área que necesite, ¿no? Dependiendo a qué servicio va. Por ejemplo, si el paciente tiene un corte en la cabeza, ¿a qué servicio iría? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿A cirugía, Miss? Al Muy neurólogo. Cirugía, bien, mía. muy bien, Chelsea, muy bien, Ollagues.
a cirugía primero, ¿ya? El cirujano va a derivar después al especialista. Si el paciente va con una bronquitis, ¿a dónde se dirige? Al Medicina neumólogo, general. Miss. ¿Cómo? Neumólogo. No. ¿Quién dijo Medicina, yo Ujú. mis Primero a medicina general. medicina, claro, medicina Medicina. general. Ujú. Claro, muy bien, Vidaurre. Entonces es a medicina. No puede ir todavía donde el especialista. Hay que saber los protocolos, ¿no? Porque no en todos los lugares te van a recibir de frente. No en- Miss. Sí, dime. Entonces todos pasan por medicina general y recién ellos Ajá, le hacen su traslado. claro. Los Ah, ya. derivan Lo a derivan. Sí, los derivan. ¿Por qué? Porque a veces el neumólogo tiene ya sus pacientes copados, ¿no? Ya que han sido anteriormente evaluados. Entonces, nosotros venimos a ser pacientes nuevos prácticamente. Entonces, hay que pasar primero por medicina, nos tiene que evaluar. Puede ser que en medicina nada más se quede la atención. En cambio, si ve por conveniente que la situación requiere de un especialista como el neumólogo, el neurólogo, ¿no? Ya ahí lo deriva a medicina interna, ¿ya? Entonces, así es la situación. Muy bien. A ver. Miss, Sí, dime. Yo- ¿qué es medicina interna? ¿Es lo mismo que medicina general? No, es más ¿Cuál es la diferencia? especializado. Es más especializado. Mientras que medicina general, como dice su nombre, da un vistazo general a todas las enfermedades de manera superficial. Sí puede resolver problemas en medicina general, ojo, pero la diferencia es que medicina interna es más minucioso. Te puede mandar análisis o pruebas que puedan darte un diagnóstico exacto, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene, a ver, supongamos dolor de cabeza, le da mareos, tiene náuseas en la mañana y después otra cosa más, ya, esos son los síntomas principales. Va a medicina general y entonces le dice, ¿sabes qué? Te voy a derivar con medicina interna. Y en medicina interna, de acuerdo a la sospecha que ha tenido medicina general, posiblemente tiene anemia, ya ese es uno. Otro puede ser de repente dislipidemias, entonces de medicina interna te va a mandar perfil lipídico, te va a mandar hemoglobina y hematocrito completo, te va a mandar pues hacerte un examen de glucosa, ¿no? Listo, más minucioso, ¿ya? Esa es la diferencia. Ya, muy bien. Ujú. A ver, a ver, a ver, a ver. Mm, Listo. Entonces, dependiendo, ¿no? Ya nosotros sabemos diferenciar a qué lugar va a ir. Normalmente los servicios generales que vienen a ser, o los consultorios generales vienen a ser medicina, cirugía, pediatría, lo que es ginecología, ¿no? Listo. Entonces, esos son los más comunes que requiere la persona, ¿no? Pero ya después se derivan a los especialistas. Formas de ingreso del paciente a hospitalización. ¿De qué manera puede ingresar? De dos maneras ingresa. Una es por emergencia, ¿no? Cuando el caso se presenta en forma brusca y requiere hospitalización inmediata y directa.
por consulta. Se refiere en caso de que el paciente es evaluado por consulta externa y luego del examen el médico determina que el paciente requiere hospitalización. Puede suceder. A veces, miren, por emergencia se dio una situación de un momento a otro e ingresó el paciente. Por ejemplo, un accidente, ¿no? Un accidente de tránsito, un accidente con maquinaria pesada. ¿Qué otra cosa puede ser por emergencia? De repente un intento de asalto. Eso es emergencia, ¿no? Entonces ha ingresado de manera brusca y obviamente necesita hospitalizarse e inclusive necesita entrar a sala de operaciones, ¿no? Automáticamente ingresa. Por consulta externa, a veces algunos pacientes van a sus citas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres gestantes. En el caso de las mujeres gestantes van por ginecología y la ginecóloga, la ginecobstetra las evalúa y depende de esa evaluación puede hacer que les den prioridad para poder hospitalizarse, ¿no? O sea, desde consulta externa, desde consultorio. A veces puede pasar, ¿no? Vamos a ver el flujograma. Vamos a ver el flujograma de lo que es la admisión del paciente. Existen, ya nosotros hemos visto, dos tipos de ingreso. Uno, que es el ingreso por admisión, o sea, por consultorio de frente. Y también tenemos el ingreso por emergencia, ¿ya? Ya sea por uno o por otro, igual tiene que responder las preguntas de filiación. ¿Cuáles son las preguntas de filiación? Tenemos el nombre, tenemos la edad, tenemos la dirección, ¿no? Si es que el paciente está muy afectado, obviamente no le vamos a preguntar a él, sino que le vamos a preguntar al acompañante, a la persona que se encuentra al lado, ¿no? Entonces, ahí vamos a conocer todos sus datos. Después de eso, va a firmar una hoja de consentimiento. ¿Una hoja de consentimiento para qué? ¿Para qué sirve el consentimiento informado? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo? Para ¿Cómo posibles, dice, Miss? por ejemplo, un paciente tiene en una operación, está con, o sea, está con riesgo y quieren, por ejemplo, hacer una transfusión de sangre, tienen que tener la autorización del familiar, ¿no? Por ejemplo, de la esposa o del esposo. Ujú. Claro. Entonces, eso viene a ser consentimiento. Pero Miss, antes de ingresar a una cirugía, obviamente marcan unos papeles. Ujú. Claro, eso viene a ser el consentimiento. ¿En qué consiste? Primero le tienen que informar, ya sea al paciente o ya sea al acompañante, que es el responsable. Le van a informar de qué se trata su situación, qué, qué es lo que va a pasar, si es que lo van a hospitalizar, si es que necesita entrar a cirugía. Entonces le van a decir todos los procedimientos y los posibles riesgos que puede existir. Entonces no es improvisado nada más, sino que tiene que firmar un consentimiento para que sepa exactamente lo que va a suceder, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Porque a veces puede suceder o se ha dado casos en el cual la persona no ha firmado nada, pero él, o sea, de palabra, dijo, sí, 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 no importa, normal, que me hagan los procedimientos. Después, cuando ya terminó el proceso, Miss, pero si la persona no firma hasta que busquen al familiar, por eso, pues un ratito, hija, entonces no firma y ¿qué pasa? Que el paciente dice, no, a mí no me han hecho eso, y más bien al contrario, el paciente puede llegar a denunciar al hospital.
Entonces también nosotros tenemos que ver el aspecto legal. Mi- Nosotros de repente queremos salvarle la vida a ese paciente, pero si no tenemos consentimiento, no podemos hacer nada. Otro ejemplo que les voy a dar es con respecto a lo que es la donación de órganos y lo que es la transfusión de sangre. Llega un paciente que tiene, por ejemplo, que tiene una religión que no permite las transfusiones de sangre y y nosotros le preguntamos para que se haga la transfusión porque de eso depende su vida. Y dice, no, yo no voy a firmar, prefiero morir. Nosotros no podemos sobrepasar por su autonomía, por su decisión. Nosotros en esas situaciones nos vemos con mucha impotencia porque no podemos hacer nada. Estamos atados de mano y lamentablemente si hacemos algo, la familia nos puede denunciar por negligencia. Y está contemplado dentro de las leyes que podemos ser sancionados. Ahora sí, dime, Rima y Kun. Miss, Ujú. Dime, Ollagues. Miss, No, eso le iba a decir justo de la transfusión de sangre, porque he tenido un familiar que es esta religión y no creo que le hicieron, creo, y tuvo que denunciar al hospital, Ujú. Ya ve, al doctor, porque claro, le hicieron la transfusión de sangre, porque ella era una persona que es de religión y está prohibido la transfusión de sangre. exacto. Y la donación de órganos también, porque ellos tienen Miss, un pensamiento diferente. Sí, Choxe. y en ese caso, lo que dice la compañera, ¿qué se debe hacer? O sea, que lo van a dejar morir si ella no quiere o ¿cómo es eso? Ya, en ese Se ganaron caso, su demanda. ¿cómo, qué pasa en No, ese caso? No, nosotros tratamos de convencer por todos los medios para que esa persona dé su consentimiento. ¿Por qué? Lamentablemente, como dice tu compañero, o sea, no es algo que pase en algo de ficción, ¿no? Si nosotros tenemos el afán de salvar esa vida, pero si esa persona no se deja, no podemos ir con uno de los principios de bioética, estaríamos sancionados, nos pueden poner un juicio. Y en ese juicio tenemos las de perder, ¿ah? Tenemos las de perder. ¿Por qué? Porque iríamos en contra del principio bioético que es la autonomía. Si el paciente está consciente, si el paciente está dentro de sus cabales, está cuerdo, ¿no? Está lúcido y aún así no ha dado su consentimiento. ¿Y usted qué hizo? Ah, no, es que quería salvarle la vida, pero ¿se lo permitió? No. Entonces estás invadiendo cuerpo ajeno que no te corresponde, si no te dio el consentimiento porque es que yo quería salvarle la vida, pero no está pues permitido. Así como hay personas que una vez que están en estado de coma, firman un consentimiento especial prohibiendo que los resuciten, o sea, que le hagan una resucitación con el desfibrilador. No, dicen, y se tiene que respetar la decisión del paciente. ¿No? Entonces son cosas que pasan. Miss, ¿y ahí los familiares no cuentan? No, porque si la persona está consciente, mientras esté lúcida, su decisión es la que vale. Si la familia se impone, no es tu cuerpo, no es tu vida. Lamentablemente es así. Miss, Sí, oye, dime. Miss, lo mismo va para un paciente que pide su alta voluntaria. Alta voluntaria, claro. En el caso del alta voluntaria, ¿qué es lo que sucede? Hay algunos pacientes que no quieren estar en el hospital, pero antes de irse, antes de retirarse, tienen que firmar un papel asegurando que ellos mismos pidieron su alta voluntaria, ¿no? ¿Para qué? Por si existe una complicación, no haya opción a una demanda. Porque el paciente puede decir, no, me dejaron salir, ya me dieron de alta y por eso me compliqué y por eso tengo estas consecuencias, ¿no? Ay, ¿cuántas veces no se ha visto?
El paciente quiere salir, pero ellos no, ellos no son capaces de aceptar que cometieron un error, ¿no? A pesar de que el médico, a pesar de que el personal de salud les dice de que no, bueno, pues ya ese es bajo su responsabilidad, por eso dice. Por ejemplo, yo fui una de esas personas. Yo pedí mi alta voluntaria en mi segunda, en mi primera y mi segunda cesárea. No, pero es diferente, pues, porque yo ya conocía cómo cuidarme, pues, ¿no? Además, ni siquiera Una relajada, Miss. no, no es eso, sino que además no es que, ya, me hicieron De que no la se siente bien, Miss, en el no, hospital. Bueno, pero no ya. es que me operaron y dije ya a las 12 horas después de la anestesia, ya denme de alta. No, igual tuve que pasar un día y medio, pero después de la cesárea son 3 días, pues, ¿no? Un día y medio, ya, pues, pero es un día y medio, al menos estuve ahí. Ya cuando vieron que mi niña y yo pues no teníamos ninguna complicación y ya pues ahí sí pedí mi alta voluntaria, ¿no? Claro, no voy a ir en contra de la salud de mi niña, ¿no? Pero si ella está bien, entonces yo me puedo cuidar, ¿no? Pero porque tengo conocimientos de lo que debo y no debo hacer, cómo debo de curarme, ¿no? Pero las personas que no saben, ahí viene el problema. Se pueden complicar, ¿no? Ese es el inconveniente. Por eso es que, como dice su compañera, le hacen firmar el alta voluntaria, ¿no? Listo. Entonces, siempre, como dice la frase, papelito manda. Y ahora, Manda. y ahora todo es juicio. Todo es juicio. Si de repente hizo, no hizo, me hizo una mueca o me dejó de hacer, no me miró, todo eso. Entonces hay que cuidarse todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. A veces de repente lo hacemos sin mala intención, ¿no? A veces uno está tranquilo, pero las personas no siempre van a tener pues el mismo pensamiento que uno, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Miss, Sí, dime, Choxe. ¿qué tan, o sea, a ver, ¿cómo lo sé? ¿Qué tan cierto es que en la tercera cesárea te hacen ay, no, se me fue la palabra, el del corte de las trompas, creo? Ya. ¿Cómo se dice? ¿La ligadura? Ya, la ligadura. ¿Eso te obligan los doctores, dice No, Miss, o no, ese es por consentimiento propio. porque Ese, solamente una que es cesariada puede tener tres? Y los sí, doctores, bueno, a lo que me han dicho los doctores, te obligan a hacerte la ligadura. no pueden obligarte, eso va en contra de lo que es la bioética. No te pueden obligar. Te recomiendan, sí, es muy diferente, que te pueden recomendar y te pueden decir, o te proponen, ¿no? Ya que te vas a hacer la cesárea, aprovecha para hacerte la ligadura, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, más bien al contrario, yo estuve persiguiendo al médico para que me hiciera la ligadura, no me quería hacer la ligadura, porque yo tengo 2 niñas por cesárea, pero ya yo no quería tener más niños, ya, y ahí nomás me quería quedar. Porque lo que pasa es que yo tuve una vecina Ujú. que sus tres hijitos fueron cesárea y Ya, en la tercera le hicieron la ligadura. ya, Y yo digo, pero ¿por qué te dejaste? No, es que las mujeres solamente por cesárea pueden tener tres hijos y claro. el cuarto ya corres riesgo, te puedes morir, todo eso y por Entonces, eso le habían hecho la cesárea sin que su esposo quisiera, ¿no? Que dé consentimiento. no, su esposo no tiene nada que ver, el cuerpo no es de él. A la que le van a hacer el corte es a ella, a la que le van a cortar las trompas es a ella, a él no. En todo caso, él hubiera ido y se hubiera hecho una vasectomía. Ojo, hay que tener cuidado. De repente, lo que ha sucedido aquí es que la señora ha dado su consentimiento, pero lo que ha dicho seguramente es que nadie se entere que yo he dado mi consentimiento.
¿no? Porque su esposo de repente es machista, tiene un pensamiento retrógrado y entonces no va a comprender. Y tú sabes que a veces hay algunas mujeres que dependen mucho del hombre y dicen, ay, de repente se va, me deja y qué voy a hacer con mis hijos. Entonces, de repente por temor, ella no quiere aceptar que ha tenido, que ha dado consentimiento, porque está prohibido. Ojo, porque si tu vecina asegura de que le han hecho la ligadura sin el consentimiento, ahí sí el esposo puede denunciar al hospital y al médico por permitir eso. ¿Ya? Entonces, que tenga mucho cuidado con lo que dice, porque puede haber una denuncia de por medio. Hay que tener cuidado. Y eso puedes desprestigiar a un personal de salud que es muy bueno, ¿ya? Entonces, ella de repente por temor ha dado su consentimiento, pero no quería que su esposo se entere, ¿no? Listo. Pero si se ha dado esa situación, mal, mal. Eso se considera una negligencia médica, una malpraxis, una mala práctica. Missy, ¿es peligrosa la tercera cesárea, como dicen? Sí, es muy, muy peligrosa. ¿Qué sucede? Que el útero, como viene a ser unas fibras musculares, al momento de gestar, estas fibras se estiran, pues, ¿no? Se dilatan para que entre el bebé. Y ahora, la primera cesárea normal, los músculos del útero están, como se dice, eh, tonificados. O sea, normal se mantienen en su lugar, crece, 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 crece el vientre, normal. En la segunda cesárea es como esos músculos que ya estuvieran desgastados, como cuando haces demasiado ejercicio, así ya esos músculos están cansados. En la tercera, esos músculos pueden abrirse, ¿ya? Es que no ves que en la cesárea te hacen el corte en el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo lugar. No es que te van haciendo por aquí, por allá, como si fueras un cuaderno, te van rayando el vientre, no. Es en el mismo corte, en el mismo corte. Entonces, Miss, dime. ya me asusté. No, es que hasta la tercera todavía, pero la cuarta No, es lo que peligrosa. pasa que yo tengo dos hijos que son cesareadas. O sea, yo ya no puedo tener otro ya. En ¿Cuántos el años tiene el segundo, último? tiene 6 años, sino que en el último me hicieron la cesárea, Ujú. pero habían dejado las venitas sangrando, ¿no? Y Ya, eso empezó a hincharse mi barriga y nunca bajaba el hinchazón. Y tuvieron que hacerme de nuevo abrir legrado. todo para limpiar todo y nueva anestesia, todo. Y, o sea, eso es como si hubiera sido otra cesárea, ¿no? ¿O No, no? no, 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 ya no, eso se considera, no. Pero el problema es que tú has tenido complicación en el último parto. Eso sí. Sí, es que no, la verdad no se ha dado cuenta qué será, ¿no? Y he estado como 15 días en el hospital. A los Mm, 15 días recién se dieron cuenta que estaba coágulos de sangre en mi barriga, prácticamente. claro, pues se coagula, no, es que no eliminabas. Es que el detalle es que cuando una mujer da a luz, tiene que hacerse masajes para que el círculo se forme el globo de Pinar, o sea que el útero no está, como no está en su posición, tiene que bajar, tiene que estar debajo del nivel del ombligo. Y para eso se hacen masajes, se presiona para que la mujer bote los coágulos. Si no, nunca va a cerrar esas, como tú dices, esos vasos sanguíneos. No ha formado pues el globo de Pinar. Mm, sí, creo que ha sido debajo de la piel, algo así, porque yo clarito sentía cuando con manguerita me pasaban y cómo salía lo sentía a pesar que estaba con la anestesia. Ujú. Y al final de la cesárea, ambos lados me puso como un tubito Ya. para, ¿cómo se dice? Drenar. Apadrinar.
Ah, ya ves, entonces sí, tuviste complicación en el último embarazo. No se recomienda que tengas más niños ya. Mm, Preferiblemente no. Ya, entonces para todos esos tipos de procedimientos se necesita un consentimiento, ¿ya? Listo. Después de haber firmado el consentimiento, esta persona es trasladada al servicio o al departamento para recibir atención, ya sea cirugía general, cirugía de especialidades, medicina, medicina general, medicina de especialidades también, a ginecobstetricia, a pediatría, ¿no? Esos son los servicios que mayormente se tiene. Entonces, a esos lugares, pues, se va a trasladar al paciente para que empiece a recibir su atención. Después es recibido ahí en el servicio por el personal médico o de enfermería, cuando ya llega al piso donde se va a hospitalizar, ¿no? Y ahí lo recibe el personal de salud. El cuarto o cama del paciente estará listo de modo que se sienta esperado. Claro, como yo les dije, y una vez que ya se le asigna la habitación y la cama en la que va a estar, el paciente, perdón, en la cama, esa unidad del paciente ya debe estar lista, con su cama tendida, ya preparada para que el paciente se pueda sentar, para que el paciente se pueda echar, ¿no? Ya para que reciba sus medicamentos, la atención médica, todo. ¿Ya? De esta forma es como se da el proceso de admisión. Equipo para la admisión del paciente. Tenemos, ya, ahora sí creo que se ve, ¿no? Las diapositivas. Listo, a ver, Sí, se ve a mí. muy bien. Entonces, aquí dice, equipo para la admisión del paciente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener para que el paciente ya esté hospitalizado? Primero, la unidad de la paciente o del paciente preparado. ¿Qué implica eso? Que ya nosotros hemos limpiado, hemos hecho una limpieza general. Hacemos limpieza también, ¿no? Limpiamos el velador, limpiamos el colchón, porque el colchón mayormente viene a ser de una cubierta plástica. No es el colchón como nosotros tenemos en nuestras casas, ¿no? En nuestras casas tiene una cubierta de algodón, es diferente, pero en el hospital no. ¿Por qué? Porque imagínense si tuviera uno como las que tenemos en nuestros hogares. Se mancharía, estaría contaminado de secreciones, de líquidos, de medicamentos, entonces no es conveniente. El colchón del hospital es diferente, tiene una cubierta plástica, ¿no? Entonces todo eso se limpia el somier, o sea, todo lo que corresponde al soporte de la cama, ¿ya? Listo. Entonces ya tenemos nuestra unidad preparada con la cama tendida, ¿ya? Con la cama tendida. Muy bien. Vamos a proporcionarle una bata o pijama. Le pedimos que traiga su propia pijama si es que gusta o se le coloca una bata del hospital, ¿no? Ya ustedes saben que la bata viene con la abertura hacia atrás, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene que ser bata o pijama. No puede quedarse con esa ropa con la que ha llegado porque es ropa de la calle y contamina, ¿ya? Entonces debe tener una bata o pijama. Los útiles de higiene, dependiendo de cuántos días se va a quedar. Su pasta dental, su cepillo de dientes, su jabón, su toalla para la cara, para sus manos, ¿no? Papel higiénico, eso es básico, lo que debe de traer. Y enfermería se encarga de pedirle todo eso. Usted como mínimo debe tener su cepillo, su pasta, sus útiles de aseo, ¿no? De higiene personal. Y en el caso de los varones puede ser inclusive máquina de afeitar, ¿ya? También tenemos lo que es servilletas o a veces cubiertos. ¿Por qué?
Si bien es cierto, el hospital te proporciona todo, la bandeja, las tazas, te da para poder alimentarte, ¿no? Con los cubiertos, pero es preferible a veces tener sus propios cubiertos, su propio vaso y sus servilletas, aunque mayormente pues se utiliza el papel higiénico, ¿no? Pero ¿para qué es la servilleta? Para poder cubrir el vaso que nosotros estamos utilizando, para poder cubrir nuestros cubiertos. El equipo de controles vitales también debemos tenerlos a la mano. Tensiómetro, estetoscopio, reloj con segundero y termómetro, ¿no? Termómetro. Todo eso es para controlar los signos vitales. Muy bien. También debemos contar con un tallímetro y una balanza. ¿Qué función tiene el tallímetro? Para medir la altura, Miss, la talla. Ajá, para medir la talla. Muy bien, claro. El tallímetro, ¿no? Nosotros debemos tener los dos tipos de tallímetro. Miss, Sí, dime. ¿Me escuchan? se había Sí, quedado Miss. calladita, Miss. No, sí estaba Bueno, será mi hablando. internet, entonces Internet o no ya, escuché. Sí, o ya que tu no internet sí estaba interrumpas la hablando. clase. Ve, la escucho entrecortada, será mi internet. Debe Sí. ser de internet. Ya, bueno, entonces como les decía, en este caso es importante tener el tallímetro. El tallímetro de acuerdo al área o al lugar donde nosotros nos encontramos, ¿no? Al servicio en el que nos encontramos. Porque si es para medicina o cirugía, el tallímetro tiene que ser el estándar para adultos, ¿no? El tallímetro de pie. En cambio, si es pediatría para niños pequeños, entonces el tallímetro es diferente, ¿no? La balanza, de la misma manera, para poder medir el peso de la persona. Ojo, es importante, miren que se está mencionando, es algo que ustedes no se pueden olvidar. Apenas entre el paciente, cuando llegue al servicio, siempre tenemos que pesarlo y tallarlo y colocarlo en la historia clínica, ¿ya? Entonces, pesarlo y tallarlo es importante, porque muchas veces muchos medicamentos se dan a base del peso, ¿ya? Listo. Historia clínica con todos los formularios correspondientes. ¿Cuáles son? La historia clínica consta de la hoja gráfica, la evolución de medicina, la evolución de enfermería, los estudios complementarios, o sea, donde se pegan los resultados de laboratorio, ¿no? También tenemos lo que es, si es que tiene otros exámenes que se ha hecho, entonces va así en ese orden, ¿ya? El rótulo de cama, nosotros podemos hacerlo con un cartoncito, ¿no? En la parte superior de aquí de su cama tiene un espacio para poder colocar. Es importante colocarle sus nombres y apellidos completos, su edad y el día que ingresó. ¿Ya? Es importante. Esos datos son importantes. Ese es el rótulo de cama. No va el diagnóstico, por si acaso. Nombres y apellidos, su edad y el día que ingresó. Eso es importante para poder ubicarlos con facilidad. Es más, para poder entablar confianza con el paciente, porque si ahí está su nombre encima de la cama, ya no tenemos por qué decir, ah, vamos a, vamos a revisar al paciente de la 315, no se llama así, no tiene el nombre de una cama, de una habitación. Entonces ya solamente levantamos la mirada y ahí está su nombre. Ah, señora Sara, ¿cómo se encuentra? Esa es una forma, o a ustedes les gustaría que los llamen por el número de cama o por el diagnóstico que tienen. Ah, sí, pues la tuberculosa o
la que tiene, problemas en la vesícula, o la del cáncer, no les gustaría, ¿no? Que los traten así. Entonces hay que saber cómo tratar, porque ellos nos están escuchando constantemente. Ya, vamos a seguir. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Miss. Listo. Algo que me estaba olvidando también, que lo había puesto acá para no olvidarme justo. En este caso también ahora se le coloca brazalete a los pacientes. Cuando ingresan se les coloca un brazalete así como a los niñitos, ¿no? En donde están sus nombres y apellidos, igual los datos, ¿no? Los datos que se encuentra en la historia clínica. En este caso se le retira el brazalete cuando ya está dado de alta. Y aquí está, aquí podemos ver el tallímetro, aquí podemos ver la balanza, que son para personas o para niños a partir de los 2 años, porque se mantienen de pie. Listo, muy bien. Guía de procedimientos de enfermería en la admisión del paciente. Preparar la unidad del paciente, y eso ya lo habíamos visto, ¿no? Tenemos que preparar. Informarse sobre la procedencia de admisión, o sea, por dónde viene, si es que viene por consultorio o por emergencia, ¿ya? Saludar al paciente por su nombre y presentarse. ¿Cómo está, señora tal? Un gusto. Aquí voy a atenderla. Yo soy la que voy a estar a su cargo. Entonces, eso nos va a crear un poco de confianza. No estar mirando como si fuera un bicho extraño, ¿no? Porque eso también a ustedes no les gustaría que les hagan lo mismo. Constatar de que la historia clínica esté completa con la orden de hospitalización y ficha estadística, ¿ya? Entonces, tiene que estar completa la historia clínica desde abajo. Si ha estado en consultorio o si ha estado en emergencia, todo lo que es la orden para hospitalización, lo que es el CARDEX, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar en orden. Evaluar el estado en el que llega el paciente. ¿Y cómo lo evaluamos? No lo evaluamos tocándolo necesariamente. Podemos observar, mirar, ¿no? No solamente estemos pegados a lo que es el celular o el papel, ¿no? Abajo mirando con la cabeza agachada, no. También, ¿qué es lo que tienen que hacer? Mirarlo. Y mirándolo pueden obtener muchos datos, pueden obtener mucha información, ¿no? De cómo llegó. El paciente llegó en regular estado general, tenía los ojos rojos, tenía las facciones de su cuerpo que que estaban cianóticas, o sea, así, solamente con mirar nada más, ¿no? Lo que se puede. ¿Para qué? Para compartir esa información. ¿Ya? Acompañarlo hasta su unidad y ayudarle a cambiarse de ropa, que se coloque su bata o que se coloque su camisa de dormir, ¿no? ¿Por qué? Y ustedes dirán, ¿por qué acompañarlo? Porque aquí nosotros vamos a ver que hay personas que no pueden realizar mm, sus, sus propias actividades, ¿no? Como por ejemplo caminar, alimentarse, bañarse, tomar agua, ¿ya? Entonces hay que acompañarlo porque pueden tener inclusive hasta un accidente. Por eso es que muchas veces se requiere, cuando el paciente se hospitaliza, nosotros preguntamos, ¿no? Si tiene algún familiar que lo acompañe durante este tiempo, ¿no? Entonces, en ese caso, se tiene que acompañar, ¿no? Siempre, para, por si acaso necesite algún
necesite algún tipo de ayuda, ¿ya? Después de eso, cuando ya lo hemos acompañado, cuando ya lo hemos instalado en su unidad, en su cama, entonces pasamos a controlar los signos vitales. ¿Cuáles son los signos vitales? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles son los signos vitales? Miss, Ujú. como la prima Icuna, ¿Ya? los signos vitales puede ser la temperatura, Ujú. ¿Qué más? otros signos vitales puede ser cuánto está saturando el paciente. Muy bien, saturación de oxígeno. Eh, ajá, es también lo que es su presión arterial, cuánto Muy está. bien, ya está. Ahí van 3. Y claro, temperatura, saturación y también su frecuencia cardíaca, ¿no? Ajá, el pulso o frecuencia cardíaca. Muy bien. Y te faltó un hito nada más. ¿Cuál, mi? La frecuencia respiratoria. Ah, la frecuencia respiratoria. De verdad, sí, sí, sí. Claro, si de repente todo le tomas y si no respira. Hasta muerta la persona. No, siempre es importante tomarles todos, ¿no? Y hay que evitar calcular. No calculemos los signos vitales porque puede suceder, ¿verdad? Sí, sí, yo le tomé los signos vitales y puede ser que el paciente a veces inventan, ¿no? Pueden inventar valores, y imagínate, y el paciente está ya fallecido, ¿no? Se ha dado casos así. Bueno, entonces, preferible tomarle los signos vitales, no nos va a costar mucho tiempo. Se informará del ingreso al servicio de nutrición. Hay que pedirle, porque una vez que se hospitaliza a un paciente, tenemos que hablar con cocina para que le pasen su alimento, a menos que el doctor le haya dicho que el paciente está en NPO, o sea, nada por vía oral. Si el médico ha dicho, no, no tiene que consumir nada, entonces ya no se le avisa, ¿no? O se le avisa para que lo incluyan al otro día, después que le hagan las pruebas, bueno. Entonces, pero siempre es importante informar que hay un nuevo paciente y qué tipo de dieta se le va a dar. Hay varios tipos de dieta, por ejemplo, la dieta blanda, la dieta, líquida, dieta completa. Dieta blanda, los purecitos, gelatinas, mazamorras, esa dieta blanda, que tenga facilidad para poder digerir. Dieta líquida, solamente pues agua, refrescos, puede incluirse sopitas, líquido nada más, pues, ¿no? Y la dieta completa, pues de todo, ¿ya? O también dependiendo de la enfermedad que tenga la persona. Por ejemplo, si yo les digo que la persona requiere una dieta hiposódica, hiposódica, ¿cómo debe ser esa dieta? Mis, ¿bajo de sal? Claro, bajo en sal, muy bien, bajo en sal, bajo en sal. Hipo es disminución, sódica es de sodio, no, sal. Por eso es que hay algunas personas que no les gusta, dice, en la comida del hospital, porque no, pues no tiene mucha sal, en realidad, ¿no? Para que no suba la presión. Listo, entonces ya saben eso, ¿no? Se informa a nutrición. Atender las necesidades inmediatas del paciente. Por ejemplo, si trae algún tipo de sonda, colocarle los frascos de drenaje o verificar si está permeable o no, si pasa, ¿no? Por ejemplo, muchos pacientes llegan con su sonda vesical. Hay que colocarle su bolsa colectora, ¿no? Para que pueda colectar la orina. Leer las indicaciones médicas de la historia clínica y darle trámite en forma inmediata. Por ejemplo, a veces hay algunos médicos que dicen llevarlo a radiografía para que le tomen placa de tórax
o para que le saquen análisis. Entonces, enfermería tiene que llevarlo en su silla de ruedas para que vaya al laboratorio, para que se tome ecografía, se saque una placa, ¿no? Entonces, dependiendo qué es lo que el médico haya escrito. Verificar las órdenes de laboratorio e interconsultas. ¿Qué cosa es una interconsulta? Una consulta entre profesionales. Por ejemplo, a ver, ya sé. Supongamos que el médico de medicina general ha dicho, ha revisado al paciente, pero ha encontrado de repente un problema en el corazón, ¿no? Algo que no le gusta. Entonces dice, eh, mandarle una interconsulta. ¿Una interconsulta con quién? Con el médico que está a cargo, Miss. No. A ver, vuelvo a repetir el ejemplo. El médico al momento de hospitalizar al paciente ha encontrado una alteración en el corazón. Quiere confirmar si es que es verdad lo que ha escuchado, lo que ha, lo que está escribiendo, lo que está diagnosticando, quiere confirmarlo. Se hace una interconsulta, o sea, se pide una consulta, una segunda opinión a otro profesional. ¿A quién creen ustedes que se le El pide? cardiólogo, Miss. Muy Cardiólogo. Claro, si es bien. Ajá, el corazón. corazón. Claro, es que puede suceder, estando dentro del hospital, si el médico revisa y es una rama o es una especialidad que él no maneja, tiene que pedirle ayuda al médico correspondiente, ¿no? Ahí pues ya tenemos las especialidades, lo que es neurología, lo que es cardiología, ¿no? Lo que es traumatología. Listo, entonces eso viene a ser interconsulta. Se realizará un baño de esponja o de tina dependiendo del hora de ingreso y de las condiciones higiénicas del paciente. Si el paciente se le nota que está limpio, entonces se le hace la limpieza para que él la Miss, haga. Sí, dime. ¿y cuáles son los horarios del paciente que se bañan en los hospitales? Ya. Si es baño en la ducha, es dependiendo de la condición del paciente, ¿ah? Puede ser durante cualquiera de las horas de la mañana. Eso es indistintivo, no hay un horario específico. Ay, a mí será así. Listo. No hay problema. Eso sí, porque la ventaja es que, bueno, al menos acá en los hospitales, el agua en la ducha sale mm, tibia, ¿no? Entonces puedes bañarte a cualquier hora. No hay problema. Miss, ¿y solamente la baña una enfermera o son entre dos cuando es un No. paciente? Si el paciente se puede bañar en ducha solo, entonces no es necesario aquí la presencia de enfermería. Pero si es un paciente, por ejemplo, de edad que puede bañarse solo en ducha, hay que estar vigilando, eso sí, porque se puede resbalar, se puede caer, ¿no? Y en el caso de que sea, por ejemplo, un paciente que esté postrado, que no pueda moverse de su cama, entonces no, a veces no hay suficiente personal, es una sola. Ah, Sí, pues así es, ¿no? Dirán, ay, yo con las justas me echo agua en mis ojos, en mi cara y voy a bañar agua al paciente. Ay, Dios mío. ¿Cómo has adivinado, Miss? es cosa de práctica, Miss, eso. Sí, en uno de los temas que nosotros nos toca, vamos a ver baño de esponja y ahí se van a dar cuenta, ¿ya? Cómo se empieza, de dónde, qué materiales necesitamos, pero son materiales que ustedes lo pueden encontrar en su casa, así que no hay problema. No son materiales tan sofisticados.
Eso lo vamos a hacer aproximadamente en la 10ª semana. Después pasando de signos vitales, lo que es tendido de cama, pasamos ya ahora sí a comodidad y confort del paciente. O sea, lo que es limpieza, ¿no? Ya todo eso. Listo. Listo, entonces, ¿dónde estábamos? Ya, en el 14. Explicarle al paciente la importancia de guardar sus objetos de valor, que sí es importante. ¿Cuántas veces ha sucedido que el paciente deja sus cosas y se han desaparecido? No sabemos si es de repente personal, si dudo que sea personal, de repente otra persona o familiares de otros pacientes, ¿no? Como tienen libre tránsito, pueden ingresar, entonces puede darse que se pierdan esas cosas, ¿no? Nada, ya desde antemano, ya desde su casa, hay que decirle de que tiene que eh, dejar sus joyas, sus pulseras, sus sortijas, porque no va a ir a ningún otro lado más que al hospital, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Su celular también, ¿no? Guardarlo. Explicarle el reglamento del servicio, o sea, cómo se usa el timbre también, ¿no? ¿Vieron ese timbre? En la parte, en la parte superior, ¿no? El timbre de la cama, de la unidad del paciente. Y también de los servicios higiénicos, que no es lo mismo que en su casa, pues. Registrar en la hoja de enfermería la condición general del paciente, cómo llegó, ¿no? Registrar el nombre del paciente en la lista de pacientes del servicio. Hay un tablero que se maneja en enfermería, en la estación de enfermería, que se coloca toda la relación de los pacientes que nosotros manejamos. Por si acaso venga el vigilante a buscar quién ha ingresado nuevo, ahí se fija en esa lista y tenemos que ir renovándolo mientras, eh, mientras estemos laborando en ese lugar, ¿no? Entonces, mantener la lista actualizada. Eso es importante. Vamos a ver lo que es el alta del paciente. En el alta del paciente viene a ser la salida o egreso del paciente del ambiente hospitalario. Esta se puede dar a las 24 horas o después de mucho tiempo, ¿no? O también inclusive de horas. Por ejemplo, cuando está hospitalizado en de repente en observación, en la mañana los internan y en la tarde ya los están liberando. Los objetivos: restituir al enfermo a su hogar una vez finalizado el tratamiento y recuperada su salud. Es importante, ¿no? Ya el objetivo del alta es para que pueda irse con tranquilidad, pueda irse con su tratamiento, con su cita, para que retorne y se le evalúe, bueno, el médico lo evalúe cómo ha ido avanzando, ¿no? Procedimiento: quien decide el alta es el médico tratante, o sea, el médico que ha estado tratando a el paciente. Por lo tanto, es quien firmará la papeleta de alta. Sin eso, sin la papeleta de alta, ah, el usuario, el paciente, no podría salir, ¿no? El médico va a informar a la enfermera asistencial del alta, de la orden de alta. El paciente no podrá abandonar el hospital hasta no haberse extendido el parte de alta, y eso lo puede tramitar un familiar. Si el paciente de repente no sabe a dónde dirigirse, no sabe a dónde ir, entonces en este caso, pues, se puede dar el, se puede dar permiso para que el familiar lo realice, ¿no?
Una vez firmada la papeleta de alta, el administrativo de servicio modificará el servicio de contabilidad, ¿ya? ¿Para qué? Para poder saber, pues, cuánto es lo que ha gastado, ¿no? No solamente eh, se debe avisar a la parte administrativa, ¿ya? Porque una vez que ya el paciente se va de alta, hay que borrarlo de la lista, ¿no? Cuando ya se vaya, ¿para qué conservar esa lista que está desactualizada? Tenemos también que antes de irse es importante tomarse los signos vitales, ¿no? Es importante. Las funciones vitales, acá está con esta abreviatura, FB, y todo se va a registrar, ¿ya? Para que pueda salir, si la persona puede ponerse de pie, en buena hora, pero lo más recomendable es que se le pueda trasladar en una silla de ruedas o camilla. En silla de ruedas es más simple porque esta puede ser, pues, reunirá todos los efectos personales del paciente y le va a ayudar a empacar, ¿no? También debe guardar sus medicamentos, es importante todo eso. O sea que al final todo tiene que quedar vacío, ¿no? A veces es necesario ayudar a vestirlos al paciente, que el paciente se siente y se traslade a la puerta principal, ¿ya? Ayudarlo a levantarse, a que pueda irse, ¿no? Despedirse del paciente y ya, bueno, nosotros retornamos, ¿no? Hay que ser un poco cordiales, hay que ser un poco amables, ¿no? Hay que despedirnos de nuestro paciente, sea cuanto sea el tiempo que se haya quedado. Hay que ser siempre educados. Enviar lo que es la historia clínica al archivo. Listo. Después también tenemos, una vez que ya hemos terminado con el paciente, ya dejó la cama desocupada, ¿no? Ya dejó la silla de ruedas. Entonces, todo eso tenemos que hacer una desinfección previa, porque no sabemos en realidad qué tan contagiosa puede ser la enfermedad, pero igual por protocolo se hace de todas maneras. Se desinfecta antes de colocar nuevamente la nueva ropa de cama o inclusive de utilizar la silla de ruedas, ¿ya? Listo. También hay que avisar a cocina, porque no vaya a ser que llegue con comida, porque ellos tienen contabilizados los pacientes que a los cuales les han pedido comida, ¿no? Listo. Se le tiene que sacar de todos los registros, se saca el rótulo de la cama, ya todo eso va a archivado, a lo que es archivo, ¿no? Para que quede constancia de que ha estado dentro de lo que es hospitalización, ¿ya? Listo. Muy bien. Y por último, por hoy día terminamos con lo que es examen físico, ¿ya? Esta parte es muy importante y la pueden ustedes practicar con una persona, con un familiar de su casa, ¿no? Por ejemplo, tenemos, ¿qué cosa viene a ser el examen físico? Si bien es cierto, viene a ser una actividad que la puede practicar el médico, nosotros también podemos realizarla, ¿no? Porque podemos detectar, como estamos constantemente con los pacientes, podemos detectar pues ciertos signos de alarma, ciertas alteraciones que pueda presentar, ¿ya?
¿Ya? Entonces es importante. Nosotros podemos detectar mediante el examen físico. ¿Qué es el examen físico? Es la exploración clínica que la practica el médico al paciente, iniciando desde la cabeza hasta los pies. O sea, vamos a hacer una exploración completa. Si, por ejemplo, la persona tiene, a ver, así algo sencillito nomás. Si la persona, por ejemplo, tuviera dolor y a nivel del abdomen, ¿no? En la zona derecha, tiene fiebre, entonces, y encima tiene, tiene sus heces de color blanco, arcilloso. ¿Qué podríamos sospechar? A ver, ¿qué dice? Solamente con observarlo. O de repente nosotros hemos visto las deposiciones, ¿no? De repente hemos visto que se está tocando siempre el abdomen. Entonces, ¿qué creen que puede hacer? ¿Una Fiebre. infección estomacal? Ya, ese puede ser una posibilidad. Pero ojo, ahí hay un dato bien importante que viene a ser las heces de color arcilloso o blanquecino. ¿Mm? Dolores, fiebre, heces de color blanco. Viene a ser, pues, en este caso, si nosotros le damos a conocer al médico, el médico va a decir, ah, no, esto puede ser una apendicitis o puede ser un vestigio de la vesícula, tiene problemas a la vesícula, ¿no? Listo. Entonces, esto es muy importante, ¿no? El examen físico. Es parte de la historia clínica. Técnicas explorativas. ¿Qué técnicas se utilizan? Son 4 especialmente. Tenemos la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación. Inspección. Cuando apenas llega el paciente, ¿qué es lo que hacemos? Una inspección. ¿De qué manera? Observamos, miramos, ¿no? Entonces, al mirar, significa estamos inspeccionando. Vamos a ver qué color es su cabello, cómo es su rostro, vamos a ver cómo está vestido, ¿no? Vamos a ver de repente alguna lesión, pero mirar, sin tocar ni hacer absolutamente nada más. Eso es inspección. Palpación. ¿Qué cosa viene a ser palpación? Tocar. Aquí sí se va a tocar. Utilizamos el sentido del tacto con el fin de producir sonidos utilizados para determinar la cantidad de aire. Ay, no me pasé. En lo que es la palpación tocamos, por ejemplo, si encontramos una masa, ¿no? Empezamos a tocar los huesos. A veces puede ser que haya puntos dolorosos, ¿no? Entonces podemos detectarlos con el tacto. En lo que es la percusión, vamos a dar pequeños golpecitos, eso sí, pero ojo, voy a prender mi cámara mi otra cámara, por favor. Estoy trabajando con el celular porque no tengo cámara en mi computadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa viene a ser percusión? A ver, ahí está. No sé si se me logra ver la cámara. Sí, Miss. Ya. Percusión, por ejemplo, en esta parte, ¿no? Aquí, en una parte del cuerpo
de repente en el abdomen. Ustedes han visto cuando los bebitos les hacen golpecitos para saber si es que tienen de repente gases, ¿no? Está como un tamborcito, pero les dan como unos golpecitos. Entonces, los golpecitos que se hace con la punta de los dedos, con la yema. No vayan a hacer así, ¿no? No, o así, no. Es así, de esta manera, con la punta de estos dos dedos, con el dedo índice y con el dedo medio, ¿ya? Así, de esta manera, para poder detectar si es que hay un sonido extraño, ¿ya? Y por último, lo que es la auscultación. La auscultación viene a ser por medio de los sonidos, escuchar. Entonces, si se dan cuenta, las técnicas exploratorias lo que hacen es utilizar los sentidos del cuerpo. Inspección, sentido de la vista. Palpación, el tacto. Percusión, el tacto y también el oído, ¿no? Auscultación, el oído, ¿ya? Lo que es el oído. Listo. ¿Alguna pregunta tienen hasta ahí o ha quedado claro? Listo. A ver, voy a tomar asistencia, ¿ya? Castro. Ya nadie se ha comunicado con Castro, ¿no? Sencho. Presente, Miss. Muy bien. Choxe. Presente, Miss. Muy bien. Escobedo. Presente, Miss. Muy bien. García Torres. Mendoza. Presente, Miss García. Ah, ya, listo, García. Mendoza. Presente, Miss. Buenas noches. Listo, Mendoza. Montoya. Presente, Miss. Buenas noches. Muy bien. Ollagues. Presente, Miss. Buenas noches. Listo, ya. Panduro. Poma. Miss Pérez Basile, presente. Buenas noches. Ah, ya leí tu mensaje, Panduro. Muy bien. Ujú. Ya, Poma también está. Muy bien. Rimaicuna. Presente, Miss. Muy bien. Ruiz. Presente, Miss, buenas noches. Que tenga buenas noches. Listo, Ruiz. Santorio. Listo, Santorio. Taco. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Tigyazuca. Presente, Miss. Buenas noches. Urbano. Presente, mi buenas noches. Listo, muy bien. Velarde. Presente, Miss. Noches. Muy bien. Vidaurre. Presente, mi Vidaurre. Muy bien. Pérez también está. Acabo de ver su mensaje, creo. Sí, Miss Pérez Basilio, presente. Ah, ya, Pérez. Tigyazuca, sí, ya. Sí, ya te puse tu asistencia. Listo. Muy bien, entonces ya está. Listo, chicos. Entonces nos encontramos el día jueves, ¿ya? Para poder continuar. Traten de conseguirse. Sí, dime, Ollagues. Miss, yo tengo una preguntita. Dime. No sé si me podría contestar. Ujú. Miss, cuando una persona, cae en trampero,
Yo quiero saber cuántos perdigones tiene una bala, o sea, de trampero Pero o de ese, escopeta. ya, ahora sí, ya te entendí. Sí, pues ese es el detalle, ¿no? Que una sola puede, puede tener varios perdigones y es cuando sale de lo que es el arma, va girando, ¿no? Y se dispersa. Mm, Y va haciendo heridas en varios lugares. No, en este caso, el esto no hizo varias heridas. Entonces, ¿qué pasó? Hizo, fue de tan cerquita fue Miss que Ah, tan solo tiene una entrada, pero no tiene salida. ay, Dios. Pero es que el detalle va a ser que dependiendo el calibre, o sea, igualito, qué tipo de arma. 16 es Miss 16, trampero. 16. ¿Cuántos tendrá el 16? Porque en el caso de los del 7, por ejemplo, puede tener, si el de 7 nada más tiene eh, Le comento esto, Miss, el porque 7. mi hermano es uno que ha chupado en trampero, Miss, Mm, y ha estado en el hospital, ujú, y como su pie estaba hinchado, no lo podían hacer la operación. ya, Entonces él se aburrió en el hospital y pidió su alta voluntaria. ya, claro. Ahora en la casa está, siempre le estamos viendo, ¿no? Ujú, Mi cuñado es técnico también. ujú. eh, Tiene un huequito, pero el pie estaba hinchando, Miss. Es que no lo he limpiado. Necesito. En la placa Ujú. salió que el casquete Ujú. no salió. No O ha sea, perforado. parece que no está ahí, pero si tiene una entrada, Miss, eso está ahí adentro, ¿sí o no? Claro, si no ha tenido puerta de salida, no ha tenido Ajá, un no, orificio de no ha salida. tenido puerta sí. Eh, pero sí aparecen los perdigones que están ahí. Ujú. Ya, y el pie se comenzó a hinchar, Miss, de un costado. No, eso no es bueno. Es que como están Y todavía entonces, ¿qué adentro. hizo? Ujú. Miss, lo han cortado de esa parte y empezó a drenar bastante. Mm, Drenó como así sangre negra. ya, sangre muerta era. Ajá, drenó bastante. Y en esos también algunos perdigones iba saliendo. Entonces se han Lo han quedado. ajá, lo han limpiado hasta que, o sea, salga la sangre roja, ¿no? Ujú. Hasta ahí lo han limpiado, pero a ver, lo han logrado sacar 25 perdigones. Mm, Pero el casquete todavía no. Y también sacaron un huesito, Miss. claro, es que seguramente ha Supongo que chocado. hay huesitos dañados. Ajá, ha rebotado Sí. los perdigones. Y como ha sido de cerca, el impacto ha sido en un solo sitio nomás, pues. Ujú. Mm, Que está así, pues no puede pisar. Ya está así con 3 meses, ya un poquito más. mm.
Ay, no, pero tiene que ir para que Ahora le la hagan una limpieza. operación, sí, lo están haciendo limpieza. Ahora la operación nos cuesta más. No tiene seguro. Sí, ahí estamos. Ah, sí tiene, ¿no ves que te digo que pidió su alta voluntaria, Miss? Y entonces, ¿por qué no no lo hacen ver nuevamente? Porque ahí puede quedar. Hemos, Ese es el es que problema. no se han dicho, como él pidió su alta voluntaria, no lo pueden recibir otra vez en el hospital. Ay, eso es lo malo, pues sí, afirmado ya. Uy, uy, uy. Pero después que le han hecho la limpieza, ¿cómo va? Ha bajado, Miss, ha bajado el hinchazón. Mm, Los deditos le veo más flaquitos. Miss, hay otro detalle. Siempre el pie se tiende, o sea, la parte que está infectada, tiende como dice, como a escamarse. ¿Pero no se ha puesto rojo? No, Miss, no está rojo, está normal. Ah, se ha secado, como si se hubiera resecado. Ajá, como si tendría, como te digo, como si estaría doble la caspa. No sé si habrá visto, porque yo sí vi a una persona cuando tenía caspa en la cabeza. Ah, son dobles, dobles. Pero él tenía así en sus pies, entre sus deditos. Mm, Tendría que ver específicamente cuál es la lesión. No sé, me estoy haciendo una idea nomás. Pero pueden ser tantas cosas. Ahorita no estoy por allá, Miss. Esta semana que voy, Ujú. le envío una foto. Ah, ya, pues, listo. Sí, porque Sí, tendría porque que yo le ver. había dejado que estaba mermando el pie, ¿ya? Que Ujú. yo le dejé tremendo, así parece un zapallón. Y ya mermó bastante, me dijo mi hermana. Ujú. Y Mm, ahí están, pues no se sabe si, o sea, le quieren llevar otra vez para que lo hagan la placa, lo saquen la placa, para ver todavía si queda perdigones. Porque así no se sabe pues, cuántos perdigones Claro, tiene, ¿no? Hay exactamente, ¿no? veces está entre Ya, 45, 100, 200, dicen otros. No sé. sí, no, exactamente la cantidad no, porque puede llegar hasta 300. Ay, mis. Dios, pero es que también pues Yo no, le, ya no ha permanecido es- en el hospital, pues. sí, pues que era de tan cerquita a mí, como un paso nomás. Yo digo, si habría sido de lejos, le habría volado el pie. Puede, no creo, o no, lo hubieran destrozado, ¿no? Sí, Ah, pues mis. mm, eso sí, lo hubieran destrozado. Pero bueno, ahí están los, Ya mi ser, eso era mi pregunta, mis. ya, sí, no sé exactamente cuántos perdigones tiene, pero si han salido unos cuantos nada más en la curación, eso requiere pues un poco más, una Sí. un poco más minuciosa, ¿no? Porque el cuerpo lo va a rechazar y va a seguir hinchando, se va a formar absceso, entonces es peligroso, ¿no? ¿Ya? Sí, pues mis, porque ahí están las venas más que todo, los nervios, ¿no? Los nervios, los vasos sanguíneos, Los, claro, todo eso. los tejidos. Listo, pues ya conversamos. Listo, mis. Gracias, mis. Ya, Listo. ya. Nos vemos, chicos, cuídense hasta el día jueves. Ya, Miss. Hasta el jueves, mis. Mis, ¿va a haber examen el jueves? ¿Examen? No, No, todavía. Ay, ya. no, Qué bueno. todavía no.
Ya Ya, Miss. estoy acumulando para el primer mes, no se preocupe. Ah, Miss, ¿cuándo? No, no se preocupen. Yo les voy a decir en qué momento les voy a tomar examen. Todavía no, ¿ya? No, Miss, ya tenemos mucha nota ya, Miss. Ya hemos practicado. Ah, no se olviden sus videos, por favor. Ya, chao chicos, nos vemos. Ay, me hizo una consulta. Miss, El ya le video envié. era, sobre el doblado de sábanas. ¿Cómo? ¿El video era solo doblado de sábanas Sí, o sí, de acá? sí. No, tendido de cama todavía. Eso lo vamos a hacer después, ¿ya? Doblado. Sí, cómo es que tienen que Y doblar entonces y... ¿Ah? eso del video me dices ya, solo es cómo se da las sábanas nada más, ¿no? Sí, sí. ¿Y en qué orden tienes que colocarlo? Ya. Ya. Listo, Ya, Ruiz. hasta mañana, buenas noches. Buenas noches. Miss, yo le envié mi video, no sé si estará bien. No, ya yo lo voy a revisar el día viernes, no se preocupen, ¿ya? Ya, Miss. Ya, listo, chao, cuídate.